Muy buenas noches a todos, siendo las 20 horas 47 minutos del día jueves 12 de junio, damos inicio a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Como punto número 1 voy a convocar a la concejal Sartelli para el izamiento de la bandera nacional. Le pido que nos pongamos todos de pie. Muchas gracias, concejal. Ahora sí, vamos al punto número 2, toma de asistencia de los señores concejales. Por secretaría se tomará asistencia de los señores concejales. Bayar Ramiro. Vini Ricardo. Cuitiño Corina. Leonetti Guillermo. Ausente con aviso. Luciani Fernando. Menoyo Josefina. Ojeda María José. Pérez del Valdo Diego. Presente. Quintana Hernán. Raposo Facundo. Rivas Gabriela. Sartelli Sandra. Escarano Fernanda. Belis Leonardo. Muy bien, entonces con 13 de los 14 concejales tenemos el quórum para continuar con el punto número 3. Continuamos con el orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación, acta 1115. A consideración entonces el acta 1115 se aprueba por unanimidad. Punto número 4, comunicaciones oficiales. A1, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, autorícese el uso del espacio público correspondiente a la instalación de reductores de velocidad existentes en la vía pública del Partido de Rojas. Este proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal se girará a las comisiones de interpretación y reglamento e IGOPU. Punto A2, de las comunicaciones oficiales. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Aprévese el contrato de concesión de una fracción del expredio de La Serenísima firmado entre la Municipalidad de Rojas y la firma Lali Sociedad Responsabilidad Limitada. Este proyecto de ordenanza se gira a las comisiones de presupuesto e interpretación y reglamento. Punto A3, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Aprévese el contrato de concesión de una fracción del expredio de La Serenísima firmado entre la Municipalidad de Rojas y la firma Lluvia y Cultivo Sociedad Responsabilidad Limitada. Este proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal se gira a las comisiones de presupuesto e interpretación y reglamento para su tratamiento. Punto A4, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Deróguese en todos sus términos la ordenanza número 3069 del 2008, mediante la cual se creó el Tribunal de Tasación en el ámbito de la Municipalidad de Rojas. Este proyecto de ordenanza se gira a la Comisión de Interpretación y Reglamento. Punto A5. Respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, comunicación 1403 del 2025. La respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal en relación a la comunicación 1403 se gira al bloque de origen. Pasamos al punto A6. Nota del Poder Ejecutivo Nacional, Red Federal de Concesiones, invitando a la audiencia pública en el marco del proceso licitatorio Concesiones Etapa 2, Ruta 188. Esta nota del Poder Ejecutivo Nacional, invitando a la audiencia pública por el proceso licitatorio, Ruta 188, ya en su momento fue girado a los bloques para que alguno de los concejales quiera asistir a esta audiencia. Ahora formalmente le damos ingreso al Consejo Deliberante y bueno, se gira a los bloques. Pasamos al punto B, despachos de comisión, despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Punto B1, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal aceptando la donación realizada por la firma Bayer Sociedad Anónima
expediente 27 del 2025. Despacho por unanimidad. Los concejales de los bloques Juntos y el concejal Quintana aconsejan aprobar el proyecto. Este despacho de la comisión, pongo a consideración entonces el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a los proyectos de los bloques. Punto C. Del bloque La Libertad Avanza, C1. Proyecto de resolución, declárese el estado de emergencia vial en los caminos rurales del Partido de Rojas por el plazo de 6 meses, prorrogable por igual periodo. Este proyecto de resolución, tal como se acordó en labor parlamentaria, se gira a las comisiones de presupuesto e interpretación y reglamento. Continuamos con los proyectos de los bloques, pasamos a los proyectos del bloque Unión por la Patria. Punto C2. Proyecto de resolución. Expresar su profunda preocupación por la situación de vaciamiento presupuestario que atraviesa el Hospital de Niños Profesor Dr. Juan Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alerta sobre las consecuencias negativas que ello conlleva para el acceso a la salud de niñas y niños de nuestro partido y de toda la región. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas veces cuando nos toca referirnos a situaciones nacionales o provinciales o por fuera de Rojas, tal vez tratamos de no traer al Consejo Deliberante local cuestiones que quedan lejos de lo que sucede en nuestro Pago Chico, pero esta es una cuestión particular y especial que si bien tiene que ver con el hospital de pediatría más grande de la Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica, tiene que ver directamente con la salud de los niños, de los jóvenes, y teniendo en cuenta la salud de los más chicos, tiene que ver mucho con nuestra ciudad. Muchos niños rojenses, y particularmente, lo puedo decir en carne propia, hace 11 años, este hospital le salvó la vida a mi hijo Enzo. Lo hice en un posteo por las redes sociales conocido. No me gusta mucho hablar de mi vida privada, ni mucho menos, ni ser autorreferencial, pero al haber vivido en carne propia la situación de que un hospital público, tenga las herramientas para salvar la vida a un nene, a un niño, obviamente que nos atraviesa a todos. Y hay muchos chicos rojenses que han viajado, que están en tratamiento inclusive en la actualidad y que muchos han atravesado por alguna situación compleja de salud la posibilidad de atenderse en un lugar como el Garrahan. En la particularidad de mi situación personal, en aquellos momentos, obviamente por ahí algunos que tienen alguna posibilidad o tienen algunos medios como para recorrer, pudimos recorrer profesionales de todo tipo en el ámbito privado, lugares en el ámbito privado, y todos, y los profesionales más importantes en materia de pediatría y sobre todo lo que tiene que ver con neumonología, porque era un problema de pulmón, nos terminaron derivando al Garrahan. Es decir, que por más de que podíamos acceder a la salud pública, a la salud privada, y por más de que podíamos recorrer lugares en la zona y también en Capital Federal, el lugar de excelencia para tratar la situación fue el Hospital Garrahan. Y hago referencia a una situación personal porque me tocó vivirla y seguramente a aquellos que les toque, que son padres y les toca vivir una situación de enfermedad con sus hijos, saben que es lo más importante y que no hay otra cosa en el momento que importe más que salvarlo y que salvar su situación. Y hoy pienso, y pensábamos en conjunto, con el bloque, charlando de tratar este tema, por lo menos de expresar la situación, porque además de que haya muchos chicos que estén atravesando la situación, muchos niños rojenses que han sido tratados, pienso en los niños que vienen. Y pienso en que si este hospital, que es modelo, que es emblema, que es en punta en salud de pediatría a nivel latinoamericano, es desmantelado y es desguazado como está haciendo este gobierno nacional, no va a haber más Enzos que se salven como el mío, no va a haber más chicos que puedan tener un tratamiento de forma gratuita con los pediatras de primer nivel a nivel nacional y latinoamericano.
Y estamos obviamente detrás de un gobierno que, para que le dé el numerito a fin de mes, como es el festejo de ahora de 1,5 de inflación, recorta de todos estos lados, ¿no? Recorta de los jubilados, recorta de la salud, recorta en la seguridad, recorta en los recursos para las provincias. Y la verdad que cuánto puede festejar un gobierno de que el índice de inflación le dé 1,5. Después discutiremos, si quieren, cuál es el índice de inflación en dólares, que es el más grande del mundo. Nadie tiene tanta inflación en dólares como en la Argentina, pero no me voy a meter en eso. Simplemente queríamos expresar nuestra preocupación, hacer el llamado a que todos los concejales apoyemos esta medida a la distancia, pero que nos toca de cerca, como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera, y llamar a la reflexión a este gobierno, que lo determinaría de sanguinario, porque si se mete con la salud de los chicos es porque no le importa absolutamente nada. Es un levantar la voz y apoyar a los profesionales de la salud y a todos los que hacen de que el Garrahan haya sido y es hasta hoy un emblema en pediatría y un orgullo para la salud pública. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, bueno, buenas noches. Gracias por la palabra. Nosotros desde nuestro bloque, obviamente, y ya el Gobierno Nacional ha dicho que hay una problemática claramente de que muchos de los residentes cobran 800.000 pesos, si mal no recuerdo. Hubieron las semanas pasadas algunas tratativas para cobrar y equiparar, digamos, el sueldo con los residentes de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no se llegó, digamos, a un acuerdo. Obviamente sabemos que hay un problema, digamos, económico. No considero, como dice el concejal Baguiar, que haya un vaciamiento, sino creo que en esta instancia se está tratando de llegar a un acuerdo. Así que obviamente nos preocupa y creo que la salud pública también es uno de los pilares importantes, como es, digamos, que la educación. No quiero hablar de jubilados que él nombró cuando su presidenta presidiaria vetó el 82% móvil, pero bueno, hago, digamos, alusión porque él hizo alusión al tema de los jubilados y demás, entonces, bueno, quería dejarlo claro. Así que considero que desde nuestro bloque no vamos a acompañar porque consideramos que no hay un vaciamiento, sino una reestructuración del Hospital Garrahan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Menoyo. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a adelantar que nosotros vamos a acompañar este proyecto porque tiene el mismo espíritu al que presentamos la sesión pasada y fue aprobado por unanimidad. Consideramos que debemos seguir luchando por nuestro Hospital Garrahan, que, como dijo el concejal, es centro de derivación para muchos niños de Rojas. Muchos niños están en tratamiento allí y creemos también que debemos apoyar a los médicos y a los profesionales que se merecen ser valorados como corresponde y no como este gobierno nacional lo está haciendo. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Quintana. Gracias, señor presidente. Para adelantar que voy a acompañar el proyecto. Muy bien, gracias. Entonces, con la expresión de todas las opiniones políticas, voy a poner a consideración entonces este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Queda aprobado entonces este proyecto de resolución por mayoría. Pasamos al punto C3, proyecto de resolución del Bloque Unión por la Patria. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda adopte medidas urgentes para pagar y controlar de manera permanente los focos de incendio del basural a cielo abierto. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto que ya lo hemos elevado en varias oportunidades y lamentablemente cada vez que tenemos una situación como se vivió el pasado domingo, el lunes, en la ciudad de Rojas nos intima seguirlo presentando, por lo menos como para instar a que haya alguna solución al respecto. Entendemos de que el gobierno municipal hace poco tiempo hicimos un pedido de informe para saber cuáles eran los planes o el plan
con respecto a medio ambiente y a la recolección de residuos, y nos enviaron una serie de cuestiones que se vienen desarrollando, pero ninguna de estas cuestiones tiene que ver con el tratamiento en sí de lo que es la problemática de todos los días, que es el incendio del basural. El basural permanece prendido fuego prácticamente todos los días, no hay ninguna acción en concreto, y cuando, por cuestiones climáticas, el viento azota para nuestra ciudad, para este lado, el viento se hace humo entero y el humo se hace intolerable en toda la ciudad de Rojas. Esto obviamente, y no digo nada nuevo, es altamente tóxico para toda la población. Muchos de los rojenses que por algún motivo tenían alguna ventana abierta o alguna ventilación en sus hogares, se despertaron la madrugada del lunes prácticamente sin poder respirar, con picazón de garganta, con problemas en las vías respiratorias, porque obviamente el humo de un basural es altamente tóxico. No hay respuestas de hace años que se está pidiendo alguna solución con respecto a esta situación. No estamos hablando de qué se hace con la recolección, el va de vuelta o los puntos verdes, no, estamos hablando de la problemática del incendio constante que tiene el basural municipal prácticamente de hace años, y que, como está a algunos kilómetros o algunos metros de la ciudad, muchas veces no se tiene en cuenta, pero cuando hay viento nos convertimos en Londres, no vemos ni a una cuadra, y es una locura seguir viviendo así y que no haya ningún plan para poder mitigar esta situación. Insisto, no lo hay porque siguen pasando los días, el basural sigue prendido fuego, y cuando el viento da para la ciudad, insisto y reitero, se convierte en una ciudad imposible de vivir y respirar. Instamos a que el Ejecutivo tome acciones, convierta alguna de estas acciones en tratar de mitigar esta situación, en tratar de tener algún tipo de paliativo dentro del basural para poder apagar el fuego cuando se hace insostenible y no dejarlo que se apague solo o por la obra del Señor. Sabemos que desde hace un tiempo el Cuerpo de Bomberos ha decidido no participar o no meter sus camiones dentro del basural para apagarlo, porque primero sería una actividad de todo el tiempo, porque está todo el tiempo prendido fuego, y segundo, requiere de recursos y hasta de roturas de neumáticos y demás por meter los camiones adentro del basural. Es decir que si nadie lo va a apagar, el basural va a seguir prendido fuego y los rojenses nos vamos a seguir intoxicando. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Vélez. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, quería adelantar que nos vamos a abstener, así el proyecto puede avanzar y bueno, el Ejecutivo toma las medidas. Sí, mencionar que no es real, que no hay un plan, ¿sí? Tuvimos la presencia de la directora de Ambiente la semana pasada en este recinto, la semana pasada o esta semana en el recinto, por otros temas, y explicó cuáles son las ideas y los planes que hay en cuanto al tratamiento del basural. Entonces, nada, quería aclarar eso, que obviamente en su momento estas medidas se publicarán, ¿no?, cuando estén confirmadas y cuando se pueda hacer, pero hay un plan, digamos, está en la agenda de este Departamento Ejecutivo solucionar el problema del basural. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, bueno, obviamente nosotros acompañamos este proyecto y una vez más me toca desmentir al concejal Vélez, porque yo estuve en la reunión con la persona encargada de ambiente y tocamos varios temas, pero en ningún momento tocó el tema del basural. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal, entonces. Tiene la palabra el concejal Vélez. Presidente, no, simplemente porque me nombra y me trata de mentiroso. Si hay algo que no voy a hacer es mentir, menos cuando estuvo presente la directora y en presencia de otros concejales. Tal vez el concejal se tuvo que retirar antes y no pudo escuchar el momento en que la directora explicó todas las medidas que se están pensando. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Quintana. Señor presidente, muchas gracias. Yo estuve toda la reunión y realmente del basural no hemos hablado del tratamiento presente, del tratamiento futuro, pero no se habló del basural. Usted creo que estaba presente también, no me acuerdo, pero éramos muchos concejales,
hablamos de un montón de temas, hablamos del tema del 6% de la sesión pasada, que también se había equivocado el concejal preopinante, el concejal Vélez. Hemos hablado de varios temas, la verdad que se nota el interés de solucionar el tema de los residuos presentes y los futuros, pero del basural no tocamos el tema. Probablemente lo hayan hablado cuando terminó, pero tampoco porque se fue antes, Marita, antes que me vaya yo, así que no lo tocamos el tema del basural, señor presidente, así que yo voy a acompañar el proyecto. Muy bien, entonces, gracias, concejal. No habiendo entonces más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Con la abstención del bloque Juntos, queda aprobado por mayoría. Continuamos con el orden del día, seguimos con los proyectos del bloque Unión por la Patria. Proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante de Rojas repudia la intromisión de la justicia en la vida política argentina, determinando la proscripción y persecución política de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual representa un ataque a la democracia, la institucionalidad y la república. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Sartelli. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, como todos sabemos, el martes pasado la Suprema Corte de Justicia, dentro del marco de la causa vialidad, falló y dejó firme una condena a 6 años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De este modo, ratificó la pena dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 y por la Cámara de Casación Penal. Y lo hizo mediante el rechazo de las presentaciones y de los reclamos de la defensa de las partes. Estos reclamos tenían que ver con la independencia y la parcialidad del Poder Judicial, con la incorporación de pruebas. Incluían inclusive estos reclamos la idea de gravedad institucional por entender que se había afectado al debido proceso y por lo tanto se habían afectado las garantías constitucionales y se había alterado el equilibrio democrático, la garantía de cosa juzgada, bueno, etc. Este fallo en realidad enciende una alarma para los sistemas, para los cimientos mismos de lo que es el sistema democrático, porque realmente todo el proceso estuvo plagado de irregularidades y fue evidente la connivencia de distintos grupos, entre los cuales podemos nombrar a los mismos jueces, operadores, los medios hegemónicos, por supuesto, los operadores judiciales, dentro del marco de lo que todos conocemos como el lawfare, que muy lejos de ser un delirio persecutorio, ¿no?, como muchos quisieron plantearlo y lo siguen planteando en la actualidad, ha demostrado ser una maquinaria bien concreta, bien real, bien aceitada y realmente muy eficiente, ¿no? Se pudieron probar los vínculos, fueron evidentes los vínculos de los jueces que actuaron a lo largo de toda esta causa con una parte o con un sector de la política argentina, puntualmente la derecha, el macrismo, ¿sí? Lo cual se pudo ver claramente, fácilmente demostrado a través de hechos, de acciones, de nombramientos por decretos de jueces, de los viajes al Lago Escondido, de muchas visitas de jueces y de fiscales a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, y de relaciones personales, de amistad de estos jueces con el expresidente Macri. Esto de por sí realmente hace absolutamente cuestionable no solamente la legitimidad del fallo, sino también la independencia del Poder Judicial, que es una de las cosas realmente graves, es a mi leal saber y entender lo más grave de todo este tema. Es evidente a través de todo esto que el Poder Judicial está formando parte de un engranaje que tiene como objetivo el disciplinamiento político de ciertos líderes populares, en este caso
Cristina Fernández de Kirchner, repito, hubo todo un accionar a lo largo de, porque este caso, a ver, esto se resolvió, olvidé decir, ¿no? A ver, una cuestión que no podemos pasar por alto. Esto pasa aproximadamente a una semana o a 10 días de que Cristina Fernández de Kirchner haga público su deseo de presentarse como candidata legislativa por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Esto pasa a los pocos días. Esto se resuelve de una manera express, en 5 o 6 días hábiles. La causa llevaba 9 años. A lo largo de estos 9 años hemos presenciado, y quien realmente quería analizar y tenía buena voluntad y honestidad intelectual para el análisis, ha escuchado cuestiones y ha leído cuestiones como, por ejemplo, a ver, remontémonos a septiembre del 2022, intento de magnicidio de la expresidenta. El 12 de septiembre, creo que fue, sí, el 12 de septiembre, una tapa de Clarín que se leía: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Estoy hablando del 12 de septiembre, perdón, del 2022. O sea, a ver, señor presidente, si usted me permite una brevísima reflexión personal habiendo dicho esto. Yo creo que todos los que estamos en el entorno político, funcionarios, concejales, no importa el cargo, no importa el rango, todos los que estamos en el entorno político, hay cuestiones que no nos podemos permitir. Creo que no nos podemos permitir la mezquindad, las cuestiones sesgadas, el analizar con anteojeras ciertas cuestiones nacionales que son de verdadera gravedad, de verdadera gravedad. Yo entiendo perfectamente que personajes líderes, como Cristina Fernández de Kirchner, suscitan sentimientos que en general poco tienen que ver con la objetividad, ¿sí? Y que cuando se habla de Cristina Fernández de Kirchner, de su liderazgo, de su personalidad, de su gestión política, de su trayectoria, la objetividad, repito, y el análisis equilibrado es prácticamente imposible de encontrar. A Cristina o se la ama o se la odia, o se la aclama o se la denosta, no sé, o se la admira o se la revuelca por el peor barro, pero es muy difícil ser objetivo con un liderazgo de este tipo. Por eso yo creo, señor presidente, que ante todo esto, todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de sacar a Cristina Fernández de Kirchner del centro de todo esto. No podemos quedar mirando nada más que a Cristina Fernández de Kirchner, amándola, odiándola, aclamándola, denostándola, y no ver toda la escenografía que está pasando detrás de Cristina Fernández de Kirchner en esto. Hay toda una escenografía que viene pasando, no es de ahora, que viene pasando detrás de ella con un guión muy específico. Y ese guión dice, cuidado, porque esto pasa, esto puede pasar, cuando alguien se tome el atrevimiento de pasar por arriba las necesidades y los dictámenes del poder real. Esto puede pasar. Hoy le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. ¿Y a quién se lo dicen, señor presidente? ¿Para quién va este guión? Y el guión va para los 45 millones de argentinos. El guión va para la gente que representa a usted, para la gente que representan ustedes, él, nosotros. El guión va para los 45 millones de argentinos. O sea, lo verdaderamente grave acá es la democracia, es la república, es la división de poderes y la independencia de los poderes de la república. Eso es lo que verdaderamente está en peligro. Y a eso nos referimos cuando estamos hablando de un poder de la república, el poder judicial, involucrado en un engranaje de adoctrinamiento político. ¿Sí? En este caso la víctima fue Cristina Fernández de Kirchner. Pero repito, hay un guión que se dirige a los 45 millones de argentinos. Y creo que nadie
mucho menos nosotros, podemos ser ajenos a la gravedad de lo que eso implica. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Quintana. Gracias, señor presidente. Escuchando las palabras de la concejal, no puedo dejar de no estar de acuerdo con ella. Se me vinieron a la memoria un montón de imágenes, la verdad que no iba a hablar del tema, porque está juzgado por un poder independiente y no iba a hablar del tema, pero se me viene a la mente la imagen de la Rosadita contando billetes, de Julio López tirando bolsos a un convento que no era convento, con unas monjas que no eran monjas, con un cura que no era cura, y la plata de la corrupción, plata nuestra, plata de nuestros impuestos. Me acuerdo Javier Iguacel cuando hizo la denuncia, pertenecía al PRO, hoy está trabajando en su vida privada, dejó la política. También me acuerdo de los hoteles que cobraban por gente que no iba, se compraban facturas a gente que no consumía, las rutas sin terminar. Y yo creo que la alternancia del poder fue la que logró desenmascarar este robo. Como dije anteriormente, lo juzgó otro poder, el poder judicial. Yo no magnifico ni disminuyo a Cristina Fernández de Kirchner, creo que fue es una líder muy importante de nuestro país, líder para quienes la siguen. Yo nunca la seguí, nunca estuve de acuerdo, creo que en casi nada. En algunas cositas sí estuve de acuerdo, pero muy poquitas. Y las auditorías son muy importantes. Esto lo tenemos que tener en cuenta todos los políticos, los que estamos acá, los que se fueron, que probablemente alguna vez les toque estar sentados en ese banquillo, si es que han hecho las cosas mal. Y ojalá en Rojas nos demos cuenta de estas cosas que pueden pasar y que los poderes realmente son independientes. Hay que ver, algunas veces no lo fueron, o no sé qué les pasó, porque pasaron por alto algunas cosas, una voladura de una ciudad entera, como fue Río Tercero, años de... Y después hablando de tiempos, que la justicia justo sacó, hace 6 meses, un año que se sabe que esto estaba por salir y que los jueces de la Corte iban a dar su veredicto. Yo creo que la tiempista en ese caso fue la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner. No fueron los jueces. Y si fueron los jueces, creo que se hizo justicia, porque se está hablando de un robo muy grande en el que hubo un país que ganó tanta plata en la época, en los 20 años, 12 años de kirchnerismo, 16, 20, 17, ya me perdí. Se ganó tanta plata con los commodities que nosotros nos sobraban y nos dejaron un país tan devastado, lo que no quiere decir que los que vinieron después hicieron las cosas bien, señor presidente. Estamos hablando de ese momento. A las pruebas me remito hoy, nuestra expresidente, para los que la votaron y para los que no la votamos, hoy está condenada y a días de ir presa a su casa o a una cárcel común. Si fuera cualquier hijo de vecino, iría a una cárcel común por su edad y por lo que ella, para algunas personas, significa y lo que significó para nuestro país. Una expresidenta, calculo que le van a dar la domiciliaria. Yo lo que rescato de todo esto y lo que me parece más importante es que yo creo que hay muchos preocupados, de todos los partidos políticos, y ojalá todos terminen presos. Así de una vez por todas, los que estamos haciendo política y los que queremos hacer política para que el país cambie, la ciudad en la que vivimos cambie, lo podamos hacer tranquilos. O por lo menos no digan que somos todos lo mismo, porque no somos todos lo mismo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Señor presidente, bueno, vamos a disentir obviamente con el concejal Quintana, que lo entiendo en su defensa, porque el partido, el PRO, mejor dicho, el presidente o quien fue en su momento el mentor del PRO, que es Mauricio Macri, es el gran artífice de toda esta situación y que necesito aclararle de que la división de poderes no existe, que la independencia de la justicia no existe,
¿Y qué es lo que nos tiene que preocupar? Acá no vamos a hablar de Cristina sí, Cristina no, es buena, es mala, fue buena, fue mala. La preocupación es que a partir del martes pasado el Estado de Derecho dejó de existir en la Argentina. Porque si hubo algo que no tuvo Cristina Fernández de Kirchner durante todo este proceso fue el derecho a la defensa legítima. Le prohibieron, en muchos puntos, poder objetar, dentro de otras cosas, que todos los jueces que participaron, inclusive el fiscal que la juzgó, tienen relación directa con Mauricio Macri. Yo le pregunto a usted, señor presidente, y a cualquiera de los 14 concejales que están sentados hoy acá, ¿cómo se sentiría si alguien tiene que llevar un proceso en contra suyo y es amigo íntimo de la persona que lo denuncia? ¿Usted se sentiría que la justicia va a ser justa? Saquemos a Cristina del medio. Saquemos la situación, porque si querés podemos discutir. Yo creo que nadie de acá leyó nada de la causa de vialidad y no tiene ni idea por qué fue juzgada. Ni idea tienen. Porque no tienen ni idea, porque nadie lee, miran lo que dice la televisión y bueno, y así estamos en un montón de puntos. Pero dejemos lo de la causa, si quiere lo discutimos y tenemos para largo para decir punto por punto cuál fue el motivo. De entre ellos, Cristina pidió, cuando iniciaron la causa, la auditoría completa de los 12 años de kirchnerismo, completa la auditoría, como bien dice el concejal Quintana, que hay que auditar y conocer de toda la obra pública de la República Argentina, no solamente de Santa Cruz, de toda. No se hizo. Se auditó la obra pública de Santa Cruz, 54 obras. No encontraron un sobreprecio, no encontraron una ruta sin terminar, no encontraron una obra sin hacer. ¿Cuál fue la causa entonces que le asignaron a Cristina? La relación con Lázaro Báez. Nunca pudieron comprobar de que hubo digitación de obra pública de parte de la presidenta para con Lázaro Báez. Y tampoco pudieron probar, por eso no hay ninguno de los funcionarios de escalafón que firmaban y asignaban obras, ni siquiera acusados. Evidentemente es una causa armada, pero no quiero hablar de la causa armada porque vamos a estar discutiendo al divino botón, pero sí quiero hablar de la falta de parcialidad de la justicia argentina que se vio reflejado claramente en esto. Y no es una cuestión, por ahí Quintana dice el tiempo de Cristina para decir que iba a ser candidata, entonces, no, pero ¿cómo? La justicia está esperando que un candidato o una persona, que en este caso es la mayor exponente de la oposición al gobierno de Milei, diga que va a ser candidata para que se junten los tres de la Corte Suprema para decir, vamos a meterla presa. No funciona así la justicia. Hace 2 años y medio que la Corte Suprema de Justicia tiene la causa del espionaje a Lara San Juan. 44 muertos. 44 patriotas que haciendo su trabajo murieron por malas decisiones del gobierno de Mauricio Macri. 2 años y medio. ¿Se apuraron los 3 jueces para ver qué hacen con esa causa? Los 24 procesos que tiene Mauricio Macri abiertos en la Argentina del 2001 a esta parte. 2001, Correo Argentino, 70.000 millones de pesos. ¿Se apuraron la justicia? Obviamente hay animosidad, obviamente hay una cuestión que tiene que ver con la política, que no tiene que ver con la justicia, de proscribir a Cristina. E insisto, no estamos hablando de si es buena o es mala. Estamos hablando de que evidentemente a partir del martes pasado no todos somos iguales para la justicia, no todos tenemos la misma posibilidad para la justicia y evidentemente, como le pasó a Irigoyen, como le pasó a Alfonsín, como le pasó a Perón, como le pasa hoy a Cristina, son perseguidos por la derecha sanguinaria de la Argentina que no quiere que nadie defienda lo que vinieron a defender ellos. Los derechos de los que menos tienen, las posibilidades de los que menos tienen, y ese es el gran dolor que tiene hoy el poder económico y los dueños reales de la Argentina. Por eso Cristina está presa. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Quintana. Gracias, señor presidente. Yo simplemente decir una cosa. Pedían la condena, está condenada. Pedían que pase por todos los estamentos de la justicia, pasó por todos los estamentos de la justicia. Auditoría, la auditoría la hizo Javier Iguacel y por eso hizo la denuncia y de ahí salió la condena. De Lara San Juan al agua Pato me acuerdo y me retuerce las tripas. Pero además de eso, señor presidente, insisto con lo más importante de esta condena. Si mañana
Mauricio Macri, el ingeniero Mauricio Macri, en el cual es el líder de mi partido político, tiene que ir preso porque está demostrado, la justicia demuestra que cometió un delito, que hizo corrupción, bienvenido sea, hermano, bienvenido sea, que vaya preso. Y todos los funcionarios también. A ver, hagámonos cargo cada uno de lo que nos toca. ¿Es corrupto? Buenísimo, voy a ser el primero, jamás saldría a defender a un ladrón. Sería el primero en decir, me parece muy bien, Mauricio Macri, me defraudaste, hermano, demostraron que sos un ladrón, anda preso. Hasta ahora no pasó. Si pasa, si lo digo hoy acá, hay cámara y esto queda grabado, voy a ser el primero en decir que es una pena y es un dolor que me haya defraudado. Pero jamás voy a salir a defenderlo. Jamás saldré a defenderlo. Sobre todo porque en ningún momento hubo presiones como se dice. Y los jueces fueron elegidos por el gobierno kirchnerista. Así que no entiendo mucho. No fue así. Bueno, repito, lo importante para mí es que la condenaron por ladrona y que si cualquier otro político del fuste que sea o del partido político que sea tiene que ir preso por ladrón, quédese tranquilo que no lo voy a ofender. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Presidente, muchísimas gracias. Bueno, luego de escuchar a los concejales del Frente de Todos, de la demagogia, el relato, la victimización, voy a decir que celebro, digamos, un proyecto como este. ¿Y sabe por qué? Porque decirle a la gente que en las próximas elecciones que vienen, tanto este año, el 27 y demás, y las subsiguientes, va a quedar demostrado que ellos avalan la corrupción. Entonces, si quieren votar a personas que avalen la corrupción, tienen que votar al Frente de Todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Unión por la Patria. Bueno. Tiene la palabra el concejal Vélez. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero manifestar con claridad, con responsabilidad, mi postura en cuanto respecto a la condena judicial que se dictó en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En primer lugar, creo que corresponde señalar que la causa, ¿sí?, por la que fue condenada, más conocida como la causa de vialidad, representa uno de los casos más emblemáticos de corrupción estructural de los últimos tiempos en nuestro país. La justicia la halló culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al haber direccionado sistemáticamente la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, que era el titular de la empresa Austral Construcciones, que de un día para el otro pasó a ser, de un desconocido, pasó a ser el mayor contratista del Estado Nacional y una de las personas más ricas del país. Según los fundamentos de la condena, entre el año 2003 y 2015 se otorgaron 51 contratos por más de 46.000 millones de pesos. Esto es relativo porque obviamente requiere actualizaciones. A las empresas del grupo Austral Construcciones, muchas de las cuales ni siquiera se finalizaron. Se probó que hubo sobreprecios, que hubo licitaciones amañadas y que hubo un circuito de connivencia que terminó perjudicando al erario público. Este esquema fue calificado como parte de una matriz de corrupción consolidada durante los años del gobierno kirchnerista. Creo que no se trata de una condena arbitraria ni de una venganza política, digamos, sino que es un proceso judicial que duró años, duró muchos años este proceso judicial. Hubo abundante prueba documental, testimonial, hubo pericias técnicas. La condena es una condena firme que cumplió con el debido proceso legal. Se agotaron todas las instancias posibles de apelación que están previstas en nuestro ordenamiento judicial. Es decir, los jueces que dictaron esta condena lo hicieron cumpliendo el deber de velar por la legalidad y el interés general. También creo que es importante aclarar que no es la única causa, ¿sí?,
en la que está involucrada la expresidenta. Hay gran cantidad de causas, ¿sí?, de gravedad institucional. Podemos nombrar los sauces de Otesur, la ruta del dinero K, los famosos cuadernos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, hablamos de coimas, ¿sí?, para sacar algún beneficio con contratos públicos, entre otras muchas causas. Creo firmemente que cualquier dirigente, por mayor poder que haya detentado, no tiene que estar por encima de la ley. Cualquier dirigente no tiene que estar por encima de la ley. Y que respaldar una condena fundada en la prueba, ¿sí?, y además exigir que el resto de las causas que están todavía en curso lleguen hasta el final, creo que no es perseguir a nadie, sino que es defender a la República. Defender la transparencia y sobre todo defender los derechos de los ciudadanos argentinos para que no tengan un Estado que sea saqueado desde adentro. Yo, la verdad que pensando en este tema me preguntaba, ¿no?, ¿cómo se puede explicar, ¿sí?, que Lázaro Báez, que era un empleado bancario de Santa Cruz, de Río Gallegos, en 2003 tenía una casita, ¿sí?, como cualquier vecino, era empleado bancario, y para el 2016 tuviese un patrimonio de más de 200 millones de dólares? ¿Cómo se explica que acumuló más de 1.400 propiedades y vehículos entre terrenos, casas, cocheras, hoteles, empresas, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios completos, aviones, cabañas, complejos de cabañas, clubes, vehículos, maquinaria vial, y podría seguir? Yo no sé cómo se puede explicar ese ascenso exponencial cuando su único cliente de la empresa Austral Construcciones fue el Estado Nacional. No sé cómo se puede explicar. No sé quién puede explicar este ascenso exponencial. Siempre se habló en este recinto y lo hablamos y lo dijimos enorme cantidad de veces. Imagino yo también que años anteriores por ahí que yo estuve presente acá en el recinto, lo difícil que es para todos, ¿sí?, para cada uno de nosotros, para el laburante, el profesional, el jubilado, para todos en general, llegar a fin de mes. ¿Sí? Algo tan simple como llegar a fin de mes, ni hablar de acceder a una vivienda, en contextos obviamente, ¿no?, de pobreza, de ajuste, donde la calidad de vida, el costo de vida es cada vez mayor. Y se logra en este contexto semejante incremento patrimonial. Su patrimonio personal aumentó 12.000% en esos años. Y el patrimonio de Austral Construcciones más del 45.000%. Es decir, los 51 contratos que estaban demostrados como pruebas son un invento. O sea, alguien lo armó, los puso ahí como prueba, avanzó todo el proceso judicial y son un invento. Qué casualidad que Cristina deja el gobierno, Austral Construcciones no tuvo más obras hasta que declaró la quiebra. Obviamente van a decir o pueden decir que Cristina no sabía de estos negocios o que no era parte de estos negociados, que Cristina no sabía lo que estaba pasando, que no era parte de esto. Yo me pregunto, ¿se le escapaban miles de millones de pesos de sus ministerios y no sabía? ¿Ella realmente no sabía lo que estaba pasando? ¿Me van a decir en la cara que no sabía lo que estaba pasando? ¿Que ella no es responsable de lo que estaba pasando? Sí, señor presidente, es responsable y la justicia determinó que es responsable. Por eso la sentencia en esta causa. Y si realmente no sabía todo lo que estaba pasando, es decir, los miles de millones que se fugaban, si realmente no lo sabía, tendríamos que haberla inhabilitado por incapaz, no por delincuente, ¿sí?, porque ahora la podemos llamar una delincuente, porque realmente con ese grado de incapacidad no podría estar en ningún tipo de función pública
y además porque no tendría la ética ni moral para poder hacerlo. Esto tiene para mí una sola explicación, señor presidente, que Cristina Fernández de Kirchner es delincuente, corrupta y estafó al Estado. Y el Estado somos cada uno de nosotros, ¿sí? Nos estafó a cada uno de nosotros, señor presidente. Pero claro, dicen, y van a seguir diciendo que es proscripción, que no hay Estado de Derecho. Realmente, para mí, lamentable, señor presidente. Por todo esto, levanto la voz en favor de la justicia, de la ética pública y del respeto a las instituciones, sobre todo. Hablar de intromisión en este proyecto realmente es emitir un juicio político sobre otro poder del Estado y no tenemos las competencias para hacerlo, señor presidente. No tenemos las competencias. No podemos atribuir al sistema judicial un accionar ilegítimo sin pruebas. ¿Sí? Tenemos que respetar los marcos constitucionales, señor presidente. Y espero que nunca más el poder político en Argentina sea un escudo para poder delinquir. Espero que nunca más tengamos que naturalizar la corrupción, ¿sí? Que sea parte del paisaje, ¿sí? La corrupción. Y sí, espero que siempre podamos confiar en que la verdad, tarde o temprano, va a prevalecer. En su juramento como presidenta, la expresidenta dijo que iba a observar y hacer observar la Constitución Nacional y que si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Bueno, señor presidente, se hizo justicia. Nada más. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Aguiar. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, ¿por dónde empiezo con esto, muchacho? Primera medida, voy a hacerme referencia muy cortito a que una vez más, ya pasó anteriormente, no dice la verdad Belis, menos ahora, pero repite una verdad consumada de los medios de comunicación diciendo de que la auditoría de la obra pública dio que había rutas que no estaban hechas y había sobreprecio. Dos mentiras. Incluso el actual ministro de Justicia, Cuño Levarona, que no es K, obviamente, asumió de que la causa no tenía ningún tipo de asidero, que no había ninguna comprobación de que Cristina había digitado la obra pública de Santa Cruz, porque es de Santa Cruz, no es la obra pública de otro lado, y que en ningún momento se pudo comprobar ni el sobreprecio ni que faltaban rutas por hacer. Mentiras, algunas más que hace el concejal Belis. Pero en su alocución expresó firmemente el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, a quien nosotros no vamos a defender porque la verdad que no tiene nada que ver con nosotros, y que obviamente, como le dije al principio, el fiscal Luciani anunció por todos los medios que tenía las pruebas que vinculaban a Cristina con Lázaro Báez, nunca las mostró, nunca las presentó y nunca se corroboró ni se comprobó de que había digitado la obra pública a Lázaro Báez. Pero me quiero detener en esto del crecimiento patrimonial, que tanto defiende a ultranzas y habla de la justicia y de la corrupción el concejal Belis, concejal que ha aprobado sistemáticamente una y otra vez rendiciones de cuenta, licitaciones y toda cuestión que tenga que ver con lo administrativo en lo económico de este municipio, que tiene como hijo pródigo de aumento exponencial del capital al exintendente Claudio Rossi, hoy diputado. ¿Alguien puede justificar el crecimiento patrimonial del exintendente, del cual han sido todos partes de esta fuerza? Hay que golpearse el pecho hablando de la corrupción y del crecimiento patrimonial de alguien. Él habló de un empresario, allá él, que justifique sus ingresos y que si tiene que pagarlo con cárcel lo pague.
Estamos hablando de un representante político de Rojas. Habló de que Lázaro Báez le sacó los recursos a los vecinos. A lo sumo fue el empresario que hizo las obras. Si las agarró todas o no, será justificado o no. Pero que un funcionario público, un mandatario, la persona más importante de un municipio, no pueda justificar su crecimiento patrimonial, todos lo sabemos. Todos ustedes lo saben. Entonces, hay que tener honestidad intelectual para hablar de la corrupción de un empresario, de golpearse el pecho, de decir se hizo justicia, la patria, y no sé cuánta historia, y en el Pago Chico, ¿cuántos funcionarios no pueden justificar de dónde salió el dinero de su crecimiento patrimonial, de su crecimiento de vida? Cuando tenemos una ciudad empobrecida, un municipio que se cae a pedazos, sueldos municipales por debajo de la línea de la pobreza, hay que tener cara para salir a hablar de la corrupción y de la honestidad de las personas, cuando aquí nadie puede justificar nada de lo que pasó en los últimos 10 años. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Vélez. Gracias, señor presidente. Simplemente decir que si tiene pruebas, algún tipo de pruebas, puede ir a la justicia como pasó en este caso. Imagino no sé si lo habrá hecho o lo pensaba hacerlo, pero él puede ir a la justicia tranquilamente si tiene pruebas. Y simplemente decir que no tiene nada que ver lo que estuvo diciendo con el proyecto que estamos tratando. Estábamos hablando de la presidenta y salió con algo que nada que ver, que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, creo que esas cuestiones habría que tratar de corregirlas en el momento. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. La palabra del concejal Bahía. Sí, obviamente que las denuncias están hechas, pero como la justicia opera según las conveniencias de los casos y demás, a veces, como le dijimos, fue direccionado lo de Cristina y es direccionado para el lado que conviene, según el poder de turno y demás. Lo que yo quiero plantear, y por eso traje a cuenta, y que me llama la atención del radicalismo, que es padre de la democracia, no ponerse del lado de la proscripción de un dirigente político, no ponerse del lado de defender la división de poderes y que la justicia no se puede intermeter en la política y en la decisión de los partidos políticos. Por eso digo e insisto, traje a colación a lo que sucede en el Pago Chico para que seamos coherentes y seamos buenos entre nosotros y no hablemos de honestidad en un lugar que dista mucho de serlo. Gracias. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. El proyecto de resolución queda rechazado por mayoría. Continuamos con el orden del día. Pasamos a los proyectos del bloque juntos. Punto C5. Proyecto de resolución. Solicítese al Honorable Senado de la Nación el tratamiento y aprobación de los proyectos de ley que aumentan los saberes jubilatorios. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Vélez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en esta ocasión, otro tema que nos convoca y tenemos una gran responsabilidad y creo que va más allá de cualquier diferencia partidaria, es el respeto y la protección de nuestros adultos mayores. La media sanción otorgada en la Cámara de Diputados de los proyectos que contemplan el aumento en los saberes jubilatorios, en la continuidad del bono previsional y en la prórroga de la moratoria, creo que se dio un paso correcto, ¿sí? Pero no alcanza si desde el Senado no se acompaña con celeridad también esta medida. Estamos hablando nada más y nada menos que de una generación que sostuvo al país en los momentos más difíciles,
Jubilados que trabajaron décadas, muchas veces sin derechos, sin estabilidad, sin protecciones, sin coberturas, pero con la certeza de estar construyendo un país mejor para sus hijos. Y en muchos casos esos hijos somos nosotros, señor presidente. A muchos de ellos hoy en día no les alcanza para vivir, no llegan a fin de mes, no pueden comprar sus medicamentos, sus alimentos, pagar sus servicios, ni hablar de si tienen que alquilar y demás. Creo que como dirigentes no podemos aceptar esta realidad con indiferencia. Desde este bloque expresamos nuestro apoyo firme y explícito a estos proyectos y solicitamos obviamente a los senadores nacionales que comprendan la urgencia social que implican estos proyectos. No es un tema técnico, es un tema de decisión política. O estamos del lado de los que ya dieron todo, o estamos del otro lado, del lado del ajuste impersonal que los margina. Los bloques opositores que presentaron estos proyectos propusieron fuentes concretas de financiamiento. Es decir, no hay excusas para no aprobar estos proyectos. Y también creo que acompañar estos proyectos no es un acto de generosidad, sino que es un acto de justicia social, señor presidente. Como representantes del pueblo, creo que nuestro deber es exponer, amplificar estas demandas, ponerlas en la mesa de la discusión nacional y exigir respuestas concretas. En este caso, que se aprueben por parte de los senadores estos proyectos. No podemos seguir dándole la espalda, señor presidente, a nuestros adultos mayores. Entonces, solicitamos que se actúe con responsabilidad, con visión, con sensibilidad para la dignidad de nuestros jubilados, ya que no se puede esperar. Y creo que, en definitiva, la política es útil si le vamos a mejorar la calidad de vida a la gente. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rapos. Presidente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, obviamente es una realidad que los jubilados están pasando por un momento bastante delicado, no es de ahora, es de hace varios años. Tenemos un sistema previsional quebrado. En los países normales del primer mundo desarrollados, los jubilados obviamente están mucho mejor, digamos, que acá, porque consideramos que tiene que haber... Es una realidad, tienen que haber 4 aportantes por jubilado y Argentina no llega a 2 aportantes por jubilado. Entonces el tema es más profundo, consideramos que esto es un paliativo. También le quiero consultar al concejal Vélez qué fuentes concretas son las que afecta, digamos, este proyecto, porque creo que hay 2 motivos en el cual se podría, digamos, aumentar. Uno, obviamente subiendo algún tipo de impuesto, o otro tocando algún tipo de partida. Y también es importante destacar que esta realidad en la que nos encontramos hoy se da debido a que durante el kirchnerismo se jubilaron 3,8 millones de jubilados con una moratoria bastante muy poco consecuente, muy básica. Entonces, obviamente, es injusto con esas personas que aportaron durante 20, 30, 40 años que estén cobrando lo mismo que una persona que nunca, digamos, aportó o aportó durante muy pocos años. Creo que siempre se ha equiparado, digamos, la balanza para abajo y, como dije, digamos, anteriormente, es injusto que una persona que aportó toda su vida esté cobrando lo mismo que alguien que nunca, digamos, aportó. Así que, obviamente, no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Baguiar. Gracias, señor presidente. Obviamente vamos a acompañar el proyecto, pero más que nada aclarar esta cuestión de repetir sin siquiera pensar las cuestiones. Esto de decir, che, no puede cobrar lo mismo uno que no aportó del que aportó. Estamos en un país donde el 40% de la economía es en negro. Y hay decenas de miles de empleadores que no le aportan a sus empleados nada. ¿Cómo puede ser que un empleado trabaje toda su vida, su empleador no le aporte nada y encima no lo puede jubilar? No tiene una jubilación. Las amas de casa nunca tuvieron posibilidades de aportar y aquellas empleadas domésticas que trabajaban en hogares de gente de bien nunca le aportaban su
nunca le hacían soporte jubilatorio. Entonces empecemos a pensar un poco cómo funciona la cosa. Bienvenido sea que 3 millones, más de 3 millones de jubilados pudieron hacerlo por medio de moratoria, aquellos que nunca le aportaron nada, nadie le aportó un centavo y laburaron. No hubo 4 millones de personas sin trabajar durante toda su vida. Entonces hay que empezar a pensar. Y recién lo instaba el concejal Raposo a que Vélez dijera dónde salen las partidas. Bueno, hay 100.000 millones de pesos para la CIDE, que salen así de un día para el otro. Para los jubilados se las sacamos. Pero para espiar gente y para hacer inteligencia, con plata que va a derecho reservado. Nadie puede saber en qué se gastan. Para ellos sí hay plata. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Raposo. Bueno, obviamente durante los 16 años del kirchnerismo nunca se trató en concreto con quien correspondía, ni tampoco llevaron a cabo una reforma laboral. Y por otro lado le propongo, que habló de los 100.000 millones de pesos, le propongo que si Cristina devuelve los 84.000 millones de pesos que se robó al Estado, digamos, argentino, de ahí podrían salir los fondos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Quintana. Gracias, señor presidente. Por eso es tan importante la pluralidad de voces dentro del legislativo. Hablando de tablas, con Macri hoy estarían cobrando los jubilados 900.000 pesos por mes por la tabla que había creado para los jubilados. También me pregunto, ¿vamos a pegar por pegarle al gobierno nacional cuando no pensamos en los empleados municipales que están cobrando una miseria? ¿Por qué traigo a colación esto, que lo estamos tratando en todas las sesiones? Porque los jubilados del Estado, provincial, local, municipal, si el empleado municipal le aumentan el sueldo, le aumenta la jubilación. Y yo no sé si somos selectivos o a veces nos puede la demagogia. Todos los jubilados están cobrando mal. Y la verdad que la estamos pasando mal todos. Sin echar culpas a nadie, la estamos pasando mal todos. Pero, ¿por qué vamos a ser selectivos? Somos selectivos. En Rojas los jubilados cobran bien, los jubilados municipales. Tiene que ver con lo que cobran los empleados municipales. Tiene que ver con los 26.000 millones de pesos del presupuesto de este año, que no están cobrando bien. Nada, me preguntaba eso y por supuesto, como dije al principio, voy a acompañar este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la negativa, sírvanse a marcar su voto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. El proyecto de resolución queda aprobado por mayoría. Continuamos con los proyectos del bloque juntos. Punto C6. Proyecto de resolución. Reconózcase al Centro Español de Rojas en el marco de su centenario. Este proyecto de resolución será tratado sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Luciani. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, este bloque pide, digamos, el reconocimiento al Centro Español que esta semana llega al centenario de vida. Hacemos hincapié en el reconocimiento porque hay muy pocas instituciones en la ciudad que hayan transitado 100 años permanentemente, o sea, ininterrumpidamente, gestionando y dedicándose a sus tareas, ¿verdad? Le cuento un poco la historia del Centro Español. Es una comisión que se creó allá por el 1925, unos vecinos entusiastas se movilizaron y conformaron una comisión a la cual la llamaron Centro Español. La primera sede fue en la calle Dorrego, al 400, que fue del año 25 al 27. Ya en el 27 se trasladan a lo que es actualmente hoy el Banco Provincia, pero teniendo muy poca permanencia ahí, pasa del año 32, hace un arreglo con la Sociedad Española de Socorros Mutuos, alquilándole o haciendo un convenio con la estructura que hoy vemos en la esquina de Avenida 25 de Mayo,
y ahí se queda para siempre. Lo que cabe destacar es que el Centro Español viene manteniendo una actividad ininterrumpida con el ajedrez y con el billar. También ha tenido eventos culturales de varios tipos que también lo arrimó a hacer un convenio con el Teatro TAF por varios años. O sea que tenía, en el Centro Español había cine y teatro en su Salón Rojo. Debemos destacar que ya viniendo para más cerca de estos años, hace un convenio con lo que hoy se llama Milonga de Rojas y en la cual sigue en la actualidad. Nosotros, aparte de eso, también sabemos de que el Centro Español tiene un predio muy grande en Barrio Bicentenario, en la cual también lo facilita y promueve la actividad recreativa y deportiva en la actualidad. Por eso, presidente, porque es una institución de 100 años, que hay muy pocas en la ciudad, que se ha manifestado siempre regularmente, le pedimos a este Consejo que le haga un reconocimiento en su aniversario. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Muy bien, entonces, no habiendo más oradores, pongo a consideración este proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sin marcar su voto. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto C8 de los bloques Unión por la Patria, Libertad Avanza, Juntos y el concejal Quintana. Perdón, primero el punto C7. C7, pido disculpas. Antes de ir al bloque, al proyecto conjunto de los bloques. Punto C7, proyecto de ordenanza regulando las distinciones que otorga el cuerpo. Sí. Ese proyecto de ordenanza lo vamos a estar girando a la Comisión de Interpretación y Reglamento para su tratamiento. Ahora sí, continuamos con el punto C8. Perfecto. Pasamos al punto C8 de los bloques Unión por la Patria, Libertad Avanza, Juntos y el concejal Quintana. Proyecto de ordenanza, autorícese un monumento al mate como solicita el proyecto Cebadores de Ilusiones de Rafael Obligados. Este proyecto se encuentra dentro de las presentaciones particulares, punto D. Gracias, secretario. Entonces, este proyecto de ordenanza se va a girar a la Comisión de IGOPU para su tratamiento y, como bien referenciaba el secretario, es parte del punto D1 de presentaciones particulares que recientemente tuvimos la visita de los alumnos de la Escuela Manuel Belgrano de Rafael Obligado, que fueron los impulsores y artífices de este proyecto, con lo cual los bloques en su conjunto hacen la presentación del proyecto de ordenanza para el tratamiento y eventualmente la aprobación. Muy bien, entonces, siendo las 22 horas del día jueves 12 de junio, damos por finalizada esta sesión ordinaria del día de la fecha. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches.